Y si hay algo para lo cual la izquierda, el socialista, Petro son hábiles, es para vender historias. Y venden fantasías, pero las venden de manera muy adornada, muy eficaz. Entonces, por un lado, no ha habido una visión alterna que la gente pueda comprar, que pueda respaldar. Bienvenidos a la 7ª temporada del podcast, donde entregamos mucho valor, donde de verdad aportamos a la sociedad. Y si usted está mamado de ver culitos bailando en las redes sociales y también ver mucha pendejada, hombre, aquí entrevistamos a personas y tenemos la oportunidad de compartir con ellas y descubrir qué es lo que tienen en el ADN. Follow the Leader, el podcast donde vienen los ganadores, donde viene la gente que construye, que influencia y que de una u otra manera genera un legado para la sociedad. Así que para mí es un honor hoy presentarles a un invitado muy especial, a alguien que construye país desde su profesión y ahora como activista y desde la parte de la crítica y la oposición política. El señor se graduó como abogado de la Sergio Arboleda, es todo un gentleman, tiene pinta de ser absolutamente godo, ultra conservador, pero es un bacán cuando ustedes lo conocen. Bienvenido, Enrique Gómez, a Follow the Leader, hermano. ¿Qué más? Ángel, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el espacio que logré tantas temporadas y este tipo de formatos creo que son muy interesantes. Pues, hermano, primero que todo, tenerlo aquí es un honor porque no lo digo como frase de cajón, sino que la admiración no solamente por parte mía, sino mucha gente que es activista, que es inquieta por la política, que siente el país como lo está sintiendo, tenerlo usted para poder reconocer quién es usted desde su raíz hasta donde hoy en día está y hacia dónde va, pues es un honor conocerlo ya como más como persona. Y para empezar, yo lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué quería hacer Enrique Gómez cuando era niño? O sea, usted me imagino que alcanzó a recordar, no sé si a su abuelo o no, pero usted, ¿qué quería hacer cuando pelado, cuando joven? Yo quería ser piloto de carros. Piloto de carros. Sí, y mecánico. ¿Verdad? O sea, le Sí, encantaba ese rollo. me encantaban de siempre los autos. ¿Y a quién admiraba cuando veía en la televisión o cuando veía en su tiempo? No, yo crecí con Ayrton Niki Senna. Lauda. Ah, Es un poquito más viejo que usted, sí. sí. No, Ayrton ya fue mucho después. Más grande. James Hunt y Niki Lauda era otra. O sea, la forma. Y también cuando tuvo la oportunidad de tener el carro, ¿cuál fue el primer carro que tuvo? Mi primer carro. Tiene Pero pinta de, no, de Mazda yo 323. gorrié mucho carro a mis hermanos. ¿De los papás? No, y a los papás, claro. Mis hermanos tenían carro, entonces mi hermana tenía un Renault 6, un TL, que se le dio bastante castigo. Renault 6 tenía la palanca aquí, ¿verdad? Claro, Era palanca claro, aquí. 1600, era un motorzazo. Uy, motorzazo. Eh, Renault 18 también le tocó. no, en mi casa no hubo eso, pero hubo Volkswagen, claro. Uy. 1500 convertido a 1600, con las 3 medidas le sacamos al motor. Y siempre un carro muy simpático para manejar, tracción y motor trasero. Sillas pegadas, que para en los noviazgos y eso era muy útil. Y se le entraba el agua. Tenía siempre ese problemita con los empaques, pero eran unos carros muy bonitos. Ya cuando empecé a trabajar, mi primer carro fue un Fiat 1.6R. ¿Cuánto costó? Uy, no me acuerdo cómo era caro. Era un carro de 2 puertas, deportivo, hecho ¿No en recuerda Brasil. el valor? Pues, No me acuerdo, por ahí póngale 25 millones de pesos de la época. uy, eso era un plática. billetal, eso era... Me gané un pleitico, Todavía fui y me sigue compré el siendo carro. un billetal. Sí. ¿Dónde estudió? ¿En qué colegios estudió o colegio estudió usted? Yo estudié en un colegio que se llama el San Carlos, de los San padres Carlos. benedictinos, y estuve en Francia, estudié en un liceo que se llama el Liceo de la Rochefoucauld, en París 7. Porque su papá, ok, fue agregado... Era embajador, no era embajador en Francia, embajador en Francia. en el gobierno de Julio César Turbay. ¿Y qué tal el francés? Bien. Perfecto. Muy bien. Pues uno cuando coge un idioma de chiquito ya lo tiene para toda la vida. Listo. ¿Y se graduó allá o acá? No, Del colegio. volvimos y me gradué del San Carlos, Del San Carlos. 86. ¿Y de una a estudiar Derecho? Traté y no, me citaron al servicio militar y decidí irme voluntario a prestar el servicio militar y encajé o terminé en la Escuela de Lanceros en Tolemaida.
Uy, no diga, ¿verdad? ¿Lancero usted? Hice curso de lancero, de unidades de lancero. Fui comandante de Se curso, botó allá de la me montaña boté de ese. todos los lados, sí. De donde lo empujan o donde uno se bota voluntariamente. ¿Y qué tal Y la experiencia como soldado de esto? maravillosa, maravillosa. Yo sentía en ese momento, como todos los jóvenes, un poco idealista, que tenía una deuda Con la nación, con la con república. con el país, sí, Sí. pues yo he sido un privilegiado toda la vida y sentía que el servicio militar era una forma de devolverle algo a la patria. Qué Pero tan difícil era el tema en aquella época? Colombia siempre lleva más de 50 años en conflicto, pero en esa época, ¿cuál era el conflicto duro que le tocaba a no, usted? ahí en esa época el Estado pues luchaba contra la subversión con soldados regulares, se llamaban, Sí, que eran conscriptos a la fuerza. Los bachilleres los protegían mucho, pero obviamente la 10ª Brigada en Tolemaida era es y sigue siendo el gran centro de formación sí. militar, táctica. Y la escuela de lanceros, pues es como dicen allá, la punta de la lanza, o sea, era el lugar de mayor exigencia. Fue una experiencia maravillosa, conocí gente de todo el país, de todos los estratos socioeconómicos, conviví con ellos porque la convivencia en el servicio militar es muy intensa. Usted duerme con 150, 180 personas, comparte cada minuto del día. En algún momento lo cogió duro como decir, ¿y yo qué estoy haciendo metido No, aquí? pues mire, todo el que ha prestado servicio Le militar, pasa. su servicio militar se divide en dos, antes y después de la insolada, ¿no? Porque cuando usted se insola, pues eso es que es peligroso incluso, pues uno se puede morir insolado. Claro. Pues eso, ese día de la insolada todo el mundo quiere, como se dice en el Huir. argot militar, no, desertar, ¿no? Se quiere Sí. desertar. Hay momentos de muchísima presión en este Y centro en de... esa época donde los derechos humanos y en el ejército era bravo, ¿no? Y me imagino que de pronto usted, teniendo un perfil un poco menos guerrero, menos calle, me imagino que llegó a sentir un poco la presión de por parte de sus compañeros y de los mandos que estaban No, a yo cargo, no ¿no? sentí, o sea, yo era gordito, pero eso se me quitó rápido, como a los 30 días ya había perdido como 14 kilos. Y yo siempre conocí una oficialidad, aún en aquel entonces, estoy hablando del año 86, una oficialidad muy profesional, Qué chévere. de muy buen nivel toda, muy intenso, grandes suboficiales, tengo en mi mente grabada en la memoria estos sargentos primeros, viceprimeros, sargentos mayores, gente muy preparada. Y obviamente usted allá va a formarse A a formarse. través de la repetición, del reflejo condicionado, de aprender las artes militares, en todo, en el manejo de armas. ¿Y le tocó alguna clase de, digamos, ya entrarse, hostigamiento o algún tipo de cercanía con un combate real? No, nosotros hacíamos orden público en una región muy difícil del sur de Cundinamarca, que es en la zona de Icononso, Conozco. que siempre ha sido muy hostigada tristemente por la guerrilla. Incluso hoy siempre ve uno cómo eso conecta con el Sumapaz. Hmm. Pues sí, digamos, hicimos patrullajes en zonas de orden público, pero como siempre los bachilleres pues tenían una protección especial porque no eran profesionales. Claro, no sé. Y nosotros, la misión del curso de lanceros era ser auxiliar en la formación de otros oficiales y de otros suboficiales. Entonces, pues nuestra misión no era el combate, pero sí estuvimos en zonas de orden público. Habla muy bien de usted que no se invente historias de Rambo para hacerse ver como, como un héroe de la patria. Cualquiera Pero que camine de noche con 20 kilos de equipo encima ya, y un radio ya es un héroe. de telecomunicaciones medio se siente Rambo, porque de todas formas, y eso pues siempre debe inspirarnos la admiración profunda por nuestras fuerzas de combate. Pues desplegarse tácticamente en la selva es una cosa muy compleja, ¿no? Muy compleja. El cruce de obstáculos, obviamente aprender cómo se debe hacer las formaciones de contraguerrilla, todo era una cosa, es complejo. Es compleja. Yo gracias a Dios me evitó la posibilidad de un combate, pero uno sí desarrolla en esa formación unas capacidades que uno no se imagina que uno mismo lo puede hacer. Cuando la primera vez que yo en mi vida me subí a un helicóptero, Ángel, me botaron de él, Ay, Dios mío. por un lazo, una Ar- cuerda de o sea, sustentación, para montarse. bajando.
Y a la tercera ya estaba uno botándose, disparando al mismo tiempo en blanco a 40 Como en metros en el Supercontra. piso. Ahora, como Call todo, of Duty uno va, para, los- uno va para las nuevas repitiendo. generaciones el Call of Duty, para nosotros Super Contra. O sea que usted en algún momento llegó a pensar en hacer carrera o eso definitivamente lo dejó como una experiencia en ese momento. Siempre he admirado todo, la doctrina militar, el concepto de la estructura y de la milicia. No era para mí, evidentemente no era para mí, pero sí me aprendí mucho. Después tuve la oportunidad de ir al Sinaí en ese mismo servicio En militar. Israel, En ellos están en Egipto, Sí. en el Sinaí, en la península del Sinaí, y ahí aprendí a administrar desde muy joven, porque fui ayudante de comando y me tocaba colaborar. Mi misión era colaborar y traducir para el Batallón Colombia número 3 O sea que todo usted era ese contingente tráfico. 7. No, Yo llegué al Sinaí 1 del 7, no es 7. pero soy 5 del 6, 5 del Ok. 86. Ya entiendo. No me va a sacar antigüedad aquí No, porque no. no, termina en el piso haciendo Listo. lagartijas, alguna vaina. ¿Y en qué momento decide ya cuando vuelve a su vida civil de estudiar derecho? ¿Fue un poco, digamos que influenciado por la familia o usted sentía No, las condiciones? no, yo tuve un magnífico profesor en las vocacionales del colegio de derecho, nos enseñó los rudimentos de derecho constitucional, y cuando tuve esa clase O sea, lo que llaman electivos hoy en día. eso hoy día sí, lo llamaban Wow, vocacionales, qué ahora chévere. creo que las llaman electivas, y a mí me sedujo todo lo que se discutió ahí, y yo ya empecé a decir, bueno, la ingeniería mecánica con esta pobre habilidad para los números, me puedo quedar toda la vida engrasando motores, entonces mejor cojo por el lado del derecho, y así terminé En la estudiando Sergio el derecho. Arboleda, esa universidad fue fundada por su familia hace muchos años, ¿no? Por Álvaro Gómez con el doctor Rodrigo Noguera, sí. Era, pues, como digo yo, amasado y horneado en casa. Qué chévere. ¿Y eso tenía alguna Tuve clase? para que, oiga, Ajá. tuve a mi hermano Miguel de profesor, a mi padre, a mi tío Álvaro, a mi madre María Ángela. Debe todos ser de más profesor. complicado que uno Uy, estudiar durísimo, independiente, claro. durísimo. No podía acapar clases. No, y sin agüero, calificaban sin agüero. De todos el más amable es mi papá. Mi mamá era terrible, pero siempre una cosa muy estimulante. Era un espacio nuevo, Ajá. una visión nueva, muy centrado en el rescate de los valores, en lo jurídico, en lo cultural. Estudiamos 4 semestres de latín en aquella época. Guau. Le metían clasicismo, neotomismo, justnaturalismo y muchas Humanidades, tendencias que iban en contra de lo que era el derecho en esa época en el país. ¿Y en qué momento decide qué tipo de derecho iba usted a especializarse? O sea, cuando usted decidió, dijo, quiero hacer con el derecho esto, ¿cuál fue el que eligió y por qué? Yo me compré el carro ese que le digo a punta de trabajar en contratos mercantiles. Entonces, ¿derecho comercial se llama eso? Derecho comercial, Ok. contratos mercantiles, y después pues la vida me llevó a ser empresario al mismo tiempo. Me gustó, tuve empresas, tuve quiebras. ¿Cuál fue su primera empresa? Mi primera empresa era una editorial que se llamaba Editorial Hojas e Ideas. Muy original el nombre, como Hojas verás, e lo que a mí Ideas. me mueve es la originalidad. ¿Eso es lo mismo Y- que en algún momento escuché de Timoteo o eso es...? No, eso es distinto. Yo había trabajado con Timoteo, con Jairo Rueda, Ah, usted en había el trabajado. colegio. Ah, ya, claro. Sí, Porque Timoteo es un gran personaje, pues, para los que no conocen, de una cosa que se llama expresión social, que eran los que tarjetas. nos enamoramos en los 90s, Sí, Timoteo conocer. era muy importante. Muy importante. Sí, claro. Entonces uno mandaba tarjeticas, Timoteo hacía galletarjetas, Galletarjetas, sí. Sobres grandes, dibujos. hacía de todo lo que uno le pidiera para enamorar a una mujer hermosa, y lo hacía todo a mano. Sí, señor. Entonces yo compraba mucho ahí y le dije un día a Jairo, le dije, oiga, ¿y si imprime unas cosas no le rinde un poquito más? Y Y tipo, se industrializó usted el siempre tipo con ese espíritu de... emprendimiento industrial. Entonces me dijo, oiga, sí. Le dije, venga, yo hagamos un negocio. Y ahí empezó mi primer negocio. Yo estaba tal vez en quinto bachillerato. Imprimimos 12 formatos de tarjeta redonda, que fue muy revolucionaria, con doble cara, Sí, a 4x1, y con unos sobres muy especiales. y no era costoso. Eso bajó mucho los costos, entonces a Ujú. Timoteo le permitió ampliar su presencia en la ciudad, y yo me puse a distribuir eso en papelerías en toda la ciudad. Entonces tenía casi 35 sea, que usted era papelerías que eran comercial. clientes.
Claro, yo salía del colegio y me ponía a recorrer barrios a vender las tarjetas. Así Y me conocía. iba bastante bien. Le iba bien. Porque Timoteo empezaba a ser ya tenía famoso. nombre, sí. Estoy hablando del año 85, todavía Al no era 90 lo que... y algo, sí. No, 85. No, por eso, Puro a lo 85 rígido. hasta, eso duró como Más 15, 20 años. por ahí. Sí. Entonces fue mi primer negocio, me fue bien. Cuando me fui al servicio militar se me desbarató el negocio. Ajá. Porque a los clientes pues había que estarlos visitando claro. y yo no volví. Pero ese fue mi primer negocio. Y después, cuando terminé los estudios de Derecho, tuve un negocio de compostaje para crear abono orgánico con materia orgánica, descomponiendo materia orgánica. Me fue bastante bien. Después tuve líos con la autoridad ambiental en Boyacá y me cerraron y me quebré. Y ese fue un negocio bonito, pero eso me gusta, digamos, Enrique, porque la gente cree que normalmente el empresario, el exitoso, pues siempre ha tenido suerte o siempre ha estado bien librado. ¿Cómo asumir una derrota? Porque primero está la derrota, ¿no? Lo que duele fracasar, el fracaso. Luego están las deudas y las preocupaciones, lo que genera eso, todo no solamente suyo, sino empleados o socios, familiares. ¿Cómo es vivir eso y cómo afrontarlo? ¿Cuál puede ser, digamos, la mejor forma de afrontar un fracaso como eso? Mire, ser emprendedor, y usted también lo es una aventura donde uno pues tiene que definir ciertas cosas, tiene que definir si se va a dedicar 100% de su tiempo a su sueño, a su negocio emprendedor, tiene que ver cómo resuelve para comer, Claro. porque el emprendedor no le puede sacar nada a su negocio, todo tiene que ir de vuelta al negocio, y pues hay muchas sensaciones, uno tiene la ilusión, tiene a veces desafíos técnicos, yo tuve problemas de producción muy agudos, los logré solucionar a un costo enorme y controlar mi proceso de producción de abonos, la parte mecánica, la presentación del producto, son 1000 cosas en las que tiene que pensar un empresario. Después, obviamente, todos los temas regulatorios, impuestos, obligaciones, seguridad social, después cobre, porque usted vende. Uy. Pero después cobre. Yo había aprendido a cobrar porque en mis papelerías pues me tocaba también cobrar y era difícil, a veces se perdía el dinero. Pero yo ese primer negocio que involucraba todo, nuevas tecnologías para producir el compost a través de un proceso que se llama descomposición aeróbica. Ajá. Yo creía firmemente y lo sigo creyendo que las enmiendas de suelo son fundamentales, es decir, no podemos seguir en modelos agronómicos donde solo se use fertilización química y no se haga recomposición de la microfauna y la microbiota del suelo. Que eso no se está haciendo mucho. No, hay muchos cultivos donde ya es de uso industrial. Usted ve que se hace mucho compostaje en caña, se hace mucho compostaje con el bagazo, con los subproductos del café. Entre otras, primero para evitar que esa materia orgánica contamine los ríos. O sea, tiene una lógica circular importante y es recupero eso, lo transformo en un abono que me mejore el suelo y complemente la fertilización química. Entonces, cuando yo descubrí ese concepto me pareció innovador. Tuve muchísimos clientes en flores, muchísimos clientes, porque son cultivos muy demandantes para el suelo, entonces necesitan reconstruir la materia orgánica. Digamos que todo salió bien. Ahí falló el tema regulatorio. A mí, las autoridades... Las regulaciones El Vigilancia y Control me pidió platica y yo me puse digno y me cerraron. No quiso entrar dentro de ese tema corrupción. En eso y fue... Lo felicito. ¿Le costó? Uy, lloré. Me costó. Lloré y duré años, como usted dice, pagando las deudas. En paralelo montamos un negocio de tecnología asociado al análisis estadístico. Esa empresa sí sobrevive, no se quebró. ¿Cómo se llama? Infórmese, hoy día se llama Cala SAS y es una empresa que ha sido líder en el tema de análisis estadístico, una cosa de mucha calidad y mucho valor agregado para generar información al sector empresarial, a las universidades, al Estado y con esa analítica pues ayuda a tomar mejores decisiones y así pues me he metido en mucha cosa que no me ha salido bien. Veo. O sea, diversificó y al tiempo llegó a tener... Muchas al tiempo, claro. Usted sí entendió lo de poner los huevos en distintas gallinas. Pues ahí hay dos modelos. En distintas canastas. No, pero ahí hay dos modelos. Hay gente que se concentra en una sola cosa
también y le va muy bien. Hay gente que apuesta a varios tableros, a veces se dispersa uno. Pero también de tener tantas actividades y tener mi oficina de abogado al mismo tiempo, pues creo que cada escenario aprendí cosas que al final siempre me han servido mucho. Aprendí a manejar contabilidad, aprendí de finanzas, aprendí a vender, aprendí también lo difícil que es seleccionar personal, retener el personal. Después administré muchos negocios de Álvaro, mi tío, antes de que lo asesinaran, Álvaro como Gómez revista Hurtado. Síntesis Económica, 24 horas, estuve siempre involucrado ahí. Entonces, sí me considero un empresario. Dejé de arriesgar un poquito y me Para metí ir a más la bien fija, al derecho. al derecho. Venga, una pregunta, y eso lo proyecto y lo quiero preguntar de cara pues a las generaciones que en los colegios sobre todo, ¿qué tan importante es aprender sobre, pues tener inteligencia financiera? Porque yo veo que en los colegios y en muchas universidades se enseña mucha cátedra acerca de lo que es una carrera, pero no enseñan mucho el ser emprendedor. ¿Usted qué tan Aquí como importante? hay leyes para todo, ¿usted sabe que hay una ley que ordena que haya educación financiera en el colegio? Y no los aplican. Yo no sé si los currículos la Habrá que incorporan. preguntarle a Deberían, nuestros hijos. deberían. Están Están en comenzando. eso, están en ese proceso de darle a la juventud una visión financiera de las cosas. Yo creo que es más fácil, sinceramente, En la enseñarle a la universidad. gente matemáticas, Buena matemática. buenas matemáticas de chiquitos, porque asociado a la matemática viene el pensamiento lógico. Ajá, tiene Es decir, razón. toda la lógica deriva del pensamiento matemático. Entonces el país está fracasando en enseñar matemáticas. Es decir, el grado de solvencia académica en matemáticas en la red pública es de menos del 20%. O sea, casi el 80% de los pelados no tiene buenas habilidades matemáticas y entonces obviamente pues no pueden tener un manejo financiero. ¿Usted para qué le enseña principios financieros a la gente que no puede dominar las fórmulas aritméticas? Es cierto. Entonces yo sí creo que la cultura financiera deriva de tener una formación académica más robusta y eso no lo estamos logrando. Lo otro es un tema de valores. La sociedad colombiana no ahorra, no le gusta el Y ahorro, mucho no menos cree en el ahorro. invierte, ¿no? Lo Bueno, pues malgasta, como más no hay bien, lo ahorro, malgasta. porque todo se va en consumo, pues no hay nada en qué invertir. Y si alguien quiere invertir en Colombia, invierten es en inmobiliaria, que es lo único que En finca raíz. realmente mueve a la gente. Y creo que la inversión inmobiliaria, en mi opinión, es muy riesgosa, es muy líquida y no es una inversión, no es una gran inversión. Sobre todo tener portafolios concentrados en inmobiliaria no es buena idea. Bueno, se nota que sabe usted de cositas. ¿En qué momento, teniendo, pues, para los que no saben, Enrique es nieto de un expresidente en Colombia, su tío, pues ya lo hablamos aquí, Álvaro Gómez Hurtado, que fue uno de los personajes tal vez más trascendentales dentro de la nueva era de la política. O sea, Álvaro Gómez no solamente fue uno de los precursores de la nueva constitución, sino de los acuerdos por lo fundamental que se lo quiso robar Gustavo Petro, ¿no? Como Claro, queriendo siempre ha estado traer en eso. ahora a una nueva generación. Tengo entendido que también estuvo metido en el tema de crear el tema de la ley 100. Lo que pasa es que el ponente luego fue Álvaro Uribe Vélez, pero algo tuvo que ver. No, Álvaro ya no estaba en el Congreso ahí, pero Ah, Álvaro hizo grandes aportes. Mira, la elección popular de alcaldes, por ejemplo. la elección popular El de acto alcaldes. legislativo 2 de Que eso fue hasta 1986 Andrés, hasta Virgilio Barco, luego en el llegó. gobierno de Vigilio Barco. Ya. Él dejó ese acto legislativo y fue su último, digamos, aporte desde el Congreso. ¿Cómo era la relación con el tío? No, no, espectacular. Álvaro era una persona maravillosa, de una cultura increíble, No muy parecía tan generoso. conservador como lo representaba su partido, ¿no? No, él sí era muy conservador. Pero yo notaba que era como, tenía unas ideas como muy innovadoras para lo conservador. Digo, yo, Yo creo que él fue revolucionario y eso iba a lo decir. que es, y él hablaba, mi revolución es el desarrollo. Y él usó ese lema de campaña en el 74, lo usó en el 86 y le planteó al país la necesidad de unos cambios estructurales contrario a esa doctrina socialista que dominó a Colombia casi toda la segunda mitad del siglo XX, que era estatista, Ajá. planificación central, control de precios, cierre de las Sindicatos, fronteras, preeminencia de los sindicatos. En esa época se devoraron todos, los ferrocarriles, los puertos, Telecom, Telecom. Postal, todo. Y era una agenda política, que era, los sindicatos aportaban plata a los políticos les daban convenciones colectivas
súper onerosas, y se quebraban las empresas y a nadie le importaba. Entonces el país no tenía buenas comunicaciones, no tenía buenas vías, no tenía puertos, no controlaba, no tenía buenos aeropuertos, el país estaba súper aislado. Y esa agenda del desarrollismo, el Partido Liberal la criticó, se burlaban de Álvaro Gómez durante muchísimos años, y la ironía de la vida de Álvaro Gómez es que Gaviria vino, el presidente César Gaviria vino a implementar muchas de las tesis, siendo un presidente liberal. Y la doctrina de seguridad de Álvaro Gómez, pues es el eje del contenido de la famosa seguridad democrática de Álvaro Uribe. Entonces, grandes aportes sobre la visión del Estado y de la sociedad de Álvaro vinieron a ser puestos en práctica por presidentes muy liberales como César Gaviria y Álvaro Uribe. Antes de seguir con su tío y con su padre, que dos personas que también aportaron mucho a Colombia, tiene muy mala fama en ciertos sectores de la sociedad su abuelo. ¿Sí? Sí, sí. Y muchos dicen, pues creo que fue el primer presidente de derecha y que tuvo Colombia, o el más visible tal vez de una era hacia acá. Tiene muchas críticas, pero yo sí quiero hablar de lo positivo. 3 cosas grandes que le haya dejado su abuelo, Laureano Gómez, a Colombia, y que la gente de pronto lo olvida o no lo sabe. Laureano sufrió de un fenómeno que es muy común en la historia de la humanidad, y es que la historia la hacen los ganadores. Entonces él sufrió mucho por recuperar el poder después del fin de la hegemonía conservadora en el año 30. Él luchó 16 años para recuperar el poder, logró poner de presidente a Mariano Ospina, vino el desastre del 9 de abril, se hace elegir en el 50, pero mucho antes de eso, Laureano era el vocero de la modernización de Colombia como ministro de Obras. Fue una de las personas que llevó más desarrollo al país a través de los ferrocarriles. Generó además, creo que un estándar aún hoy que nadie desconoce en relación con la transparencia con la que se debe manejar los recursos públicos. Laureano se hizo famoso y poderoso denunciando la corrupción y denunciándola sin ningún tipo de cortapisas y sin ningún tipo de acomodo. Y le costó ese odio del establecimiento, le costó obviamente ese veto de todos, de liberales y conservadores, porque Álvaro, Laureano destapó ollas podridas en la iglesia, en el Partido Conservador, en el Partido Liberal, y era como el eje de su política que se cuidaran bien los recursos y se invirtieran bien. Y yo creo que algo muy importante, un aporte que nadie le puede negar a Laureano Gómez es la coherencia. O sea, él era un hombre católico, formulaba una política basada en la encíclica Rerum Novarum, y hoy es un día interesante porque ya tenemos, Ángel, ya tenemos Papa. Ya tenemos Papa, y, sí. El Papa se ha adoptado el nombre de León XIV en clara referencia a un Papa que fue muy, muy importante, que fue León XIII, a finales del siglo XIX, que adoptó esta encíclica que se llama De los tiempos modernos, y que fue el concepto o la respuesta del catolicismo al crecimiento importantísimo de las teorías marxistas y comunistas en la segunda mitad del siglo XIX. Y Laureano fue siempre un combatiente contra el comunismo, contra las malas ideas del socialismo y en defensa de los valores tradicionales de la civilización de Occidente: la familia, la ética personal, la libertad, la seguridad. La responsabilidad individual sobre el futuro de cada quien, la seguridad obviamente y el orden como un elemento fundamental para que exista una sociedad funcional, y la subsidiariedad del Estado. O sea, el Estado no es el centro de la sociedad ni debe ser el centro de la sociedad. El ser humano es el centro de la sociedad, y el Estado es un consenso social que brinda unas condiciones generales, pero no puede seguir siendo el protagonista de todo. Mire, en Colombia es una cosa chistosa, y eso tal vez lo hemos hablado usted y yo antes. Aquí el Estado no sirve para nada, es lo más disfuncional que hay. Nadie confía en él, pero cada vez que hay un problema todo el mundo dice, pues más Estado, demos más impuestos, creemos más cargos, hagamos más ministerios, y resulta que le encargamos esa responsabilidad a una organización que no tiene dueño, que no responde de nada, y siempre que hacemos eso atendemos es la agenda de los políticos.
no la agenda de los ciudadanos, no la agenda del bien común. Entonces, muchísimas políticas que hacen crecer al Estado son para beneficio de los políticos y ellos están contentos con eso y nunca va a haber un político que le diga, uy, nos equivocamos o eso salió mal. Entonces, Laureano sí tenía ese concepto de un Estado pequeño, centralista, fuerte en lo militar, porque acuérdese que en la transición del siglo XIX al XX en Colombia, el gran debate de la regeneración es centralismo versus federalismo. El debate es si los ejércitos departamentales deben ser o pueden ser más fuertes que el ejército nacional. La guerra de los 1000 días en últimas es la materialización de un Estado central que por fin tiene los recursos para hacer un ejército que gane en las guerras civiles y termine las guerras civiles como se vivieron a lo largo del siglo XIX, y Laureano está en ese extremo. Un Estado pequeño, fuerte, que respete la libertad religiosa, que respete la educación privada, que eran los grandes temas de la época, y que promueva medidas concretas de desarrollo y de progreso material. Esa tesis de que el sector privado es lo que, todo lo que usted ve cuando sale a la calle, sale por las carreteras, todo lo ha hecho el sector privado. En realidad, piénselo y verá. Este edificio maravilloso, este estudio, todo lo que hay lo ha hecho el sector privado. El Estado tiene un rol de habilitador, un rol de apoyo, que es lo que nosotros hemos venido diciendo aquí. El Estado no como un Estado que me vigila, que me controla, que me dice cómo hacer las cosas, que me cobra impuestos carísimos, que me pone toda clase de normativas. No, yo no quiero ese Estado para Colombia. Yo quiero un Estado que sea socio y le permita al colombiano, que es muy habilidoso para los negocios, para trabajar, para emprender, muy juicioso, que le permita al ciudadano tener el ingreso que quiere. La gente se va del país, que se va por cientos de miles. Es un drama nacional. Ahora más que nunca. Yo veía las estadísticas actualmente, ¿verdad? Está creciendo. Ha superado en más de 10 puntos porcentuales por año. Y no es solamente, pues, digo, este fenómeno viene desde antes de que Petro entrara al poder. Pero se agravó en 2022. Ahí voy. Se intensificó con este gobierno. La gente vota, Ángel, con los pies. Pero la gente no se va a otros países a mamar gallo. La gente se va a joderse, a trabajar, pero allá los dejan trabajar, tener 2, 3 empleos. Y nadie les quita lo que se ganan. Aquí, en cambio, usted construye algo, construye una casa, se le entran y lo roban, se compra una moto, se la quitan, se compra un celular para trabajar o para divertirse y se lo rapan y a nadie le importa. Y el Estado le pega duro a la gente con unos impuestos que no se ven. Si se vieran, pues uno diría más o menos, bueno, se justifica, pero no se ve, la plata no se ve, y la plata se nos va en corbatas, en contratos, en órdenes de prestación de servicios, en la publicidad que estamos viendo y en el sistema de propaganda de Gustavo Petro, que es la cosa más vergonzosa que yo he visto en mi vida. Oiga, ¿qué le aprendió mucho a su papá, que fue pues un embajador, de un tipo de medio? Senador, mi padre fue senador. Él, ¿por qué se retiró cuando iba? Yo sentía que iba muy bien ahí No, mi papá mi padre se retira hermano. ya de viejo. No, él entra al Congreso en el 90. Ajá. Viene el Congreso revocado, viene la Constituyente, vuelve a hacerse elegir por 3 oportunidades más, 94, 98 y 2002, y él llega a un gran acuerdo democrático para concentrar los partidos. En ese momento había 80 movimientos políticos en el Congreso, y se llegó a un acuerdo para fortalecer los partidos. Y en ese proceso, de alguna manera, es que desaparece Salvación Nacional, que es el partido en el que hoy yo soy el director, y se incorpora a las filas de su partido de origen, el Partido Conservador, a cambio de que lo dejen ser director y democratizar el Partido Conservador. Ese es un poco el compromiso que hace mi padre. ¿Cómo se democratizaba en la visión de Enrique Gómez Hurtado el Partido Conservador? Pues eligiendo popularmente sus directorios, y logró hacerlo. Logró esa elección popular, y la camarilla parlamentaria de entonces le dio un golpe de Estado. No dejó posesionar a los directorios, no dejó democratizar al Partido Conservador y suspendió los estatutos como están suspendidos hoy en día. Otra cosa es que los parlamentarios logren que ese tipo de maniobras se las legitimen las autoridades, pero digamos que el gran sueño de mi padre era democratizar el Partido Conservador, volver a un partido moderno de base amplia. No se pudo. Hoy día es un partido parlamentarizado, controlado por la Junta de Parlamentarios, y que solo le sirve a los parlamentarios. Realmente el Partido Conservador es ya hoy
un partido que no tiene ninguna trascendencia en ningún tema de política ni de nada. Estuvo bastante cerca del gobierno al comienzo de este gobierno. Pero ¿cómo hizo? Aprobó la reforma tributaria, claro, hizo parte de la coalición, una cosa que va en contravía de todos los principios de ese partido a lo largo de la historia, pero a los parlamentarios, mientras les sea rentable, les permita reelegirse, no les importa. Y a su tío, que es una persona que todos recordamos, todos, ¿no? Inclusive la izquierda también lo ha tenido que llamar de manera positiva muchas veces, pues fue asesinado en circunstancias ya por denuncias, ¿no? Claro, por enfrentarse al escándalo del 8000, a la infiltración del narco en la política. ¿Algo ha pasado con ese caso? Sigue en la total impunidad, imagínate, vamos a cumplir 30 años de impunidad en torno a la autoría intelectual y material del homicidio de Álvaro Gómez, a pesar de que yo dediqué muchísimos años de mi vida a investigar ese caso y se reunieron en la Fiscalía una gran cantidad de pruebas muy trascendentales que señalaban y así lo reconoció la Fiscalía cuando declaró este crimen como de lesa humanidad. Para los que no lo sepan, es un crimen que afecta a un derecho fundamental en persona protegida. Álvaro Gómez era periodista, además de ser político y académico. Y por eso se logró la declaratoria de lesa humanidad que hace que esta investigación no prescribe, es decir, que se puede seguir investigando, pero el establecimiento no quiere que se sepa la verdad sobre quién mató a Álvaro Gómez y cómo pues nosotros lo hemos sostenido durante décadas. Eso fue un crimen de Estado. Un crimen de Estado. Que permitió que se mantuviera en el poder Ernesto Samper Pizano, sí. Uy, qué fuerte, ¿no? Y en este país de verdad que no hay como justicia en ciertos casos, sobre todo en casos tan relevantes para el país, ¿no? O sea, de verdad debería haber como alguna clase de oportunidad de poder sacar eso a la luz, pero de pronto se sepa cuando ya no haya vida de los culpables. Pues yo sigo luchando a un costo enorme, personal, profesional, porque se investigue esto, pero las maniobras del régimen que Álvaro denunció y que lo mató, son poderosísimas. Imagínense que ahora las FARC se han autoincriminado de ese magnicidio para frenar la competencia de la Fiscalía y frenar la investigación, cuando todo el mundo sabe, y yo lo he demostrado ante la JEP, que esa autoincriminación por parte del secretariado no tiene ningún fundamento. Es un arreglo ahí entre... Y ahí está durmiendo el sueño de los justos eso desde que se creó la JEP. Literalmente la JEP asumió competencia de ese tema, tal vez, si no me falla la memoria, en 2022, y logró parar todo. ¿Para beneficio de quién? Pues de los verdaderos autores intelectuales que andan campantes y dando pomposas declaraciones para arriba y para abajo. Y demandándome y silenciándome y buscándome constantemente que no hable de este tema. Enrique Gómez aparece en el escenario ya público o la gente quedó como, ¿de dónde salió? Ya en la última elección para la presidencia. ¿Qué Correcto. lleva a alguien que viene siendo emprendedor, de tener un poco el perfil bajo, ¿no? Aunque venía usted siendo abogado reconocido, con una firma que tenía cierto reconocimiento, y aparte de ello, pues haciendo todo este tipo de investigaciones. ¿Qué lo lleva usted a decir, va a lanzar a la presidencia? Pues obviamente me imagino por lo que hay del partido, ¿no? Revivió el partido y ¿eso cómo se llama? La jurídica. La personería. La personería jurídica. Se la aceptaron y por eso usted tomó la decisión pues fue muy, muy interesante, porque yo tengo mucha gente y yo personalmente cuando escuché a Enrique Gómez en los pocos escenarios que le dieron dentro de los medios de comunicación, yo dije, miércoles, tiene todo lo que nosotros, la derecha, el centro derecha, el conservatismo, los libertarios, como lo llame, que defienden ciertos principios cercanos, porque todos somos diversos dentro de la derecha y la nueva derecha y este rollo, pero todos quedamos como, hombre, ¿de dónde salió? ¿Por qué no tiene el respaldo que necesita? ¿En qué momento toma esa decisión y por qué? Bueno, hay un aspecto que es coyuntural, que es la sentencia estuvo cercana. 257 del 2021 de la Corte, que le devuelve la personería al nuevo liberalismo en un litigio estratégico de la familia Galán muy largo. Y en esa sentencia se mencionan dos partidos adicionales: Oxígeno Verde de la doctora Ingrid Betancourt y Salvación Nacional de Álvaro Gómez asesinado. Con los mismos presupuestos, digamos, de base de que el terrorismo impidió la supervivencia de esos partidos. Y un catalizador, que fue mi hijo Nicolás, que él le encanta la política
y estaba convencido de dedicarse a la política y creía que estas ideas de la derecha requieren un espacio auténtico, primero que todo, y transparente, sin el lastre de la corrupción parlamentaria que de alguna manera hunde al Partido Conservador y que ha dejado al Partido Conservador sin opciones de hablarle al país, porque esos parlamentarios viven escondidos, ¿cierto? Sí. Haciendo sus negocios, sacando sus curules, pero no hablan nunca de lo conservador. Y en cambio, el sentimiento que teníamos con Nicolás es que la izquierda y los socialistas y el establecimiento de centro y liberal aquí les encanta hablar mal de la derecha y estigmatizar a la derecha. Y nosotros, en cambio, somos orgullosos de pensar como pensamos y no aceptamos las etiquetas y no queremos dejarnos someter por esas Yo creo que esos ustedes son prejuicios. pioneros en eso con toda esta nueva ola de gente, activistas. Bueno, está usted y Sí, están sí. muchos de sus Sí, amigos sí. activistas. Sí, sí. Y a mí me da mucha tranquilidad ver el perfil. Usted ya no es joven, Ángel, le voy a contar eso. Yo sé que de Basta, pronto no deberíamos hablar de eso. Usted tiene pinta de joven, se Tengo viste pinta de como joven, Parezco pero, joven, pero no soy joven. pero a mí sí me encanta ver muchas personas bien Sí, sí. jóvenes hablando de temas de derecha, con tranquilidad, con buen tono, con Con ideas, orgullo, con orgullo. sin miedo. Y hay que quitarnos de encima ese estigma. Mire, yo he dicho a veces que a mí, por ser una persona de origen conservador, de pensamiento conservador, me va me va peor que si tuviera lepra o si tuviera sida. O sea, la gente realmente sufrimos de una descalificación sistemática y revivir este partido era una oportunidad para crear este espacio para estas ideas. Y estas ideas son buenas, porque Sí. uno las lanza y uno va viendo que van y vuelven, la gente las adopta, la gente se pone a pensar y dice, oiga, tiene sentido. ¿Y por qué son buenas? Porque nos basamos en los hechos y en las evidencias, y no en teorías, ni en mentiras, ni en demagogia. Y en demagogia. Por ejemplo, hay mucha gente que cuando los conoce, y yo lo he visto a usted en seminarios, en conferencias, y cuando usted habla o es capaz de tener una confrontación pues muy democrática y muy sana con jóvenes que son más de izquierda, de centro izquierda, usted les voltea un poco el pensamiento y lo he visto salir aplaudido de Sí, muchos de sitios escenarios, improbables, de sí. sitios improbables donde la Sí. gran mayoría, digámoslo así un poquito popularmente o abruptamente, de mamertos, y terminan aplaudiendo y diciendo, oye, este man sabe harto, o lo que dice tiene mucha lógica. Lo que dice un poco, que lo quiero traer aquí es porque lo dijo hace poco y lo puso de moda, que la revolución del sentido común. Cuéntenos un poquito cuáles son esos principios del partido y qué representa la derecha, porque mucha gente cree que de derecha es ser clasista y oprimir al pobre y al pueblo, y de ser ultra seguridad y pena de muerte. O sea, lo ponen demasiado drástico y radical cuando en realidad usted se pone a pensar que todo aquel que quiera prosperar en la vida, tener una familia, de construir algo para su futuro, es un pensamiento más de derecha que de izquierda. Cuéntenos un poquito los valores de Salvación Nacional y lo que representa la derecha, que usted la conoce perfectamente Bueno, bien. en la derecha hay unas premisas importantísimas y es lo que no está dañado, pues no tocarlo, valorar la experiencia en todos los campos de la vida. Mire, cuando usted contrata a un trabajador, un consultor, cuando usted quiere comprar un carro, quiere la experiencia, porque la experiencia tiene valor. Y nosotros sentimos que hay que valorar la experiencia y manejar el cambio con cuidado. Además, un buen conservador es escéptico de la gente que viene y dice que ellos sí saben lo que usted necesita. Yo creo Sí. que nadie tiene más autoridad sobre sí mismo que cada individuo, sobre cómo educa a sus hijos, sobre cómo organiza su negocio, sobre cómo quiere desarrollar su vida profesional. Y frente a nosotros hay un ambiente socialista en donde se le quiere entregar al Estado el poder sobre todas las dimensiones del individuo y además se quiere siempre un pedazo cada vez mayor de lo que la Ujú. gente gana. Entonces esa obsesión por los impuestos, el crecimiento burocrático, para una persona de derecha el Estado es necesario, pero uno lo debe mirar con escepticismo.
A mí que me digan que el Estado lo arregla todo, yo de entrada digo, no, el Estado ha tenido aciertos, pero también ha tenido enormes desaciertos. Entonces, uno de nuestros principios es Estado solo cuando sea necesario e indispensable. Y uno de los lugares donde sí es indispensable y donde más fracasa es en la justicia, que no es un buen sistema judicial y está en deuda con el país, y el país en deuda con la justicia, porque tampoco le invertimos el dinero que reclama un buen servicio de justicia para los ciudadanos, y el orden. El orden es una premisa fundamental, entendiendo que si bien son fundamentales los derechos, también son fundamentales los deberes. Y creemos en una sociedad donde hay un balance entre derechos y deberes. Y decía Santo Tomás que la libertad es un don de Dios que lo recibimos porque nos hace responsables. La libertad sin responsabilidad es la anarquía. Y nuestro corpus fundamental dice, no, tengamos libertades, protejamos las libertades, pero entendamos que cada libertad viene amarrada a un derecho, a un compromiso y a una responsabilidad. Y en la búsqueda de la felicidad, que es de lo que se trata para las buenas sociedades, la iniciativa la reconocemos en el individuo antes que en el Estado. Esa responsabilidad es de cada uno de nosotros, cómo y cuándo y dónde. Y sí, claro, igualdad objetiva ante la ley. Ojalá igualdad en las oportunidades, pero no igualdad en el resultado. Aquí la sociedad conservadora es una sociedad que reconoce los logros de la gente, en todos los planos, desde lo académico, pasando por lo económico, en lo laboral, en lo profesional. Debemos tener estímulos para los que lo hacen mejor y reconocérselos. Y entender que esas otras premisas de que todos tenemos derecho a la igualdad de resultado, lo que conducen es al desastre social, conducen a la dictadura, conducen al desconocimiento de los méritos de cada quien. Y eso lo ve usted aquí, porque en Colombia es un país de corte socialista. Si usted mira los últimos 50 o 60 o 70 años, todas las políticas son de origen socialista. Y lo que han dado lugar es a un capitalismo muy relativo, que es el capitalismo de los amigos del presidente. Y sí que lo hemos visto en este gobierno, pero viene de atrás. Aquí es un capitalismo de amigos. Entonces hay unos tipos que tienen el beneficio de la intervención del Estado para que no haya competencia, para que les mantengan su negocio o para que les den rentas desde el mismo Estado. Nosotros creemos que eso hay que acabarlo. Hay que acabar con ese capitalismo de amigos. Yo creo que el común de la ciudadanía quiere eso, ¿no? Pues yo creo que es un país de muchos emprendedores, de pequeñas y microempresas, medianas empresas, que nunca tienen acceso a los centros de poder, que son las que ponen con la mayor cantidad del empleo. Emplean cerca del 90% del empleo total formal, ponen un pedazo grandísimo los impuestos, ponen ese tejido social del que produce, el que agrega valor a la sociedad, pero nunca nadie los tiene en cuenta. Y a la hora de poner, sí les toca ir a ponerse a formar. Y yo me he quejado mucho porque el Estado parece enemigo de ese colombiano emprendedor. Del grueso que sostiene el país. Lo trata como si fuera un mentiroso a toda hora. Lo persigue. Lo persigue de manera inclemente. Ya quisiera uno ver que persiguieran a los guerrilleros o a los narcos de la forma en que persiguen al panadero, de que persiguen a Doña Segunda, a cualquiera de estos comerciantes o generadores de valor que andan viendo a ver cómo sobreviven al Estado. Entonces, desde el señor que es odontólogo y viene un inspector de la Secretaría de Salud de Bogotá a cerrarle el consultorio, no dejarlo trabajar, porque el inspector que es arquitecto considera que él no sabe hacer su negocio, pasando por las empresas de punta que crean tecnología nueva, que crean contenido, que entonces tienen que entrar a responderle al Estado sobre lo que hacen. Entonces, yo creo que en eso, esa es nuestra premisa. Más libertades, más responsabilidad del individuo, Estado lo menos posible y sobre todo la menor cantidad posible de impuestos, mientras se cumpla con seguridad y justicia. Es muy lógico lo que usted dice, lo que usted defiende y los valores del partido y los suyos. O sea, es que no es algo como que la gente se imagina que quién sabe qué es lo que quiere hacer la derecha. Pero mire, Ángel, un tema muy importante que la gente no se le habla aquí, libertad de escogencia en cómo educo a mis hijos. Listo, sí. El Estado tiene, y una de las grandes conquistas del Estado solidario es la garantía de la educación. Pero ¿quién dijo que tenía que ser a través de la red pública? Que es la peor, donde peores resultados se dan. Fracasa en todos los años desde hace décadas. Hoy, los niveles de formación de la red básica e intermedia en la red pública en Colombia, en los colegios estatales, es más mala que hace 40 años.
Uy, Hoy la gente se educa peor. Yo lo que creo y lo que nosotros hemos venido proponiendo es, si van a meterle plata, dejen que los papás escojan dónde educan a sus hijos. y que les paguen a Un través bono de escolar bono escolar. o colegios en concesión y Como lo hizo sorteemos Peñalosa, ¿no? esos Peñalosa lo cupos. hizo Mire, Peñalosa lo hizo en Bogotá de manera magnífica y es un gran laboratorio. Esos colegios barren a nivel de en resultados con los de resultados. la red pública equivalentes en la misma ciudad, en los mismos estratos socioeconómicos. Son muchísimo mejores, no un poquito mejor, no, son Mucho 10 mejores, veces sí, mejores. señor. Y yo estoy seguro de que cada papá en Colombia, cada mamá en Colombia, si le dan la opción de que su hijo se eduque en un privado, es lo primero que hace. La gente piensa en dos cosas en Colombia: comprar la moto y mandar el chino al privado. Y un televisor grande. Ah, bueno, yo sí, equipo de sonido y televisión, sí, por Oiga, Enrique, encima de cualquier con cosa. usted podría hacer un documental completo así a los Nat Geo, pues con 10 capítulos. Pero quiero que contestemos varias preguntas que dijimos que iba a estar usted aquí y que quieren preguntar, por ejemplo, a los jóvenes. Que frente al tema, María Paula pregunta, frente al tema de la derecha y que ha venido creciendo, ¿qué oportunidades ofrece Salvación Nacional para esos jóvenes que quieren y que no saben, por ejemplo, qué es ser un militante, ¿no? Porque es que cuando uno dice militante se imagina a alguien como un soldado, pues, que va a la guerra, sino qué espacio le puede brindar Salvación Nacional para esos jóvenes decepcionados que de pronto no compaginan mucho con los otros partidos que supuestamente hablan de ser de derecha. ¿Y qué ofrece Salvación Nacional para esos jóvenes inquietos que ha crecido, ¿no? Uno ve la estadística y los jóvenes, Claro. inclusive, entre más jóvenes, más empiezan a darse cuenta que ese rollo de, de ciertas libertades en otros rollos que no son verdaderas libertades, sino ese adoctrinamiento, quisieran aprender o quisieran hacer parte de un movimiento como Salvación Nacional. ¿Cuál puede ser ese Pues camino? hay primero quiero aclarar una cosa: cuando usted ve las encuestas del DANE sobre orientación política hacia la centroderecha, todos los años crece, y donde más crece es en los jóvenes. En los Y jóvenes. los jóvenes necesitan entender que así tengan una mala imagen de la política, si no hacen política, si no apoyan un Vamos a partido, seguir el igual o peor. país no va a cambiar. Y van a tener que ir a buscar sus sueños, sus ingresos, su tranquilidad en otros países, y eso pues me parece a mí que es tristísimo. Entonces hay que involucrarse. ¿Cómo? Pues en espacios básicos. Todo el mundo hoy piensa en una postura muy de degradación moral y ética, que hacer política es aspirar. En Salvación Nacional se puede hacer política es convenciendo al amigo, al vecino, a la familia, creando redes. Tenemos que preparar una mega operación de control electoral, porque Petro, así como se roban todo en este Mm, gobierno, ¿usted cree que no se van a tratar de van robar a tratar de lo robarse de la las... consulta popular si les sale, o no se van a tratar de robar las elecciones en marzo o las elecciones en mayo? Ahí hay escenarios para el activismo, que tal vez es un mejor concepto que el de la militancia, aunque yo sí creo que uno debe poder ser militante. La energía que uno le gasta al equipo de fútbol, y yo pues obviamente Mm. tengo mi equipo de fútbol y es obviamente azul y es obviamente de la capital y obviamente vamos a ganar, Por eso le pero elegimos le ese gastamos fondo. mucha energía a la militancia en el deporte, o a veces en nuestros hobbies, o en nuestros Ujú. espacios de esparcimiento. Tenemos que abrirle necesariamente un pedazo a la Ok. política. Salvación Nacional abre ese espacio. Ahora vienen consejos de juventudes. Queremos y somos promotores de nuevos liderazgos que quieran abordar ese reto de meterse en los consejos de juventudes. Hablamos a las universidades, hablamos a los colegios, y en Salvación Nacional hay un espacio fresco donde los caciques no definen la conformación de las listas y que permiten precisamente la apertura a la política. Yo creo que hay que renovar a la clase política, y para eso se necesita no solo jóvenes que aspiren, sino jóvenes que quieran construir este partido con estos valores. Camilo Sánchez también nos pregunta que qué piensa usted frente al tema de los subsidios. O sea, si usted tuviera en su haber o en su posibilidad de hablar de temas de subsidios, ¿cómo lo tocaría? Es un tema súper polémico que le encanta a los políticos, que es regalar la plata de otros, regalar la plata. Venga, Ángel, Suya. préstame tu Esa dinero y yo se verdad lo y la doy a otro, reparte. y yo me quedo con el rédito de eso, que es que la gente vota por mí. Entonces los subsidios tienen una lógica en ciertas situaciones muy específicas, ¿sí? Donde hay problemas de desequilibrio económico, o hay afectaciones muy severas por hechos, digamos, de fuerza mayor. Pero una sociedad que se construye a través de subsidios rompe el tejido social. Mire, tenemos hoy día subsidios para la planificación familiar.
Llevan 30 años subsidiando las clínicas de aborto, la planificación familiar, y de pronto todo el mundo cogió hace un año. Y yo, se cayeron las tasas de natalidad. Colombia está rompiendo su futuro con esta cultura. Hombre, pues claro, si llevas 30 años subsidiando que la gente no tenga hijos, pues rompes precisamente el futuro de la sociedad. Hay algo que es muy importante. Cuando tenemos subsidios como ingreso solidario, que hoy lo llaman renta ciudadana, estamos denigrando a la gente. Porque un joven de estos que tiene en medio la garantía de que el Estado se aparece con un billetico a fin de mes o cada 2 meses, pues es un joven que lo ve uno haciendo locuras en la moto, metiéndose en malos pasos, porque al final del día el Estado le va a dar una plata y con eso pasa el corte. Ese concepto de subsidios permanentes, no condicionados, es un concepto que genera una degradación ética como el de y gestor personal. de paz también, ¿no? Bueno, ¿qué tal esa belleza de los gestores de paz o de los gestores de convivencia del gobierno? Entonces démosle a los pelados para que nos hagan activismo, démosles una plata a cambio de nada, de que aprendan dizque unas habilidades. No, yo creo que hay que estimular el sentido de responsabilidad individual, volver a motivar al joven colombiano a que quiera construir futuro, y construir futuro no es solo viajar y tomarse fotos Ir a los construir futuros conciertos. es gastar en conciertos. Es el rubro de la economía que más crece, lo cual parecería bueno, claro, porque genera empleo y genera impuestos, pero también es una mala señal. Una mala señal de una juventud que Está buscando vivir experiencias y no quiere construir familia, no quiere... pero está atrapada en el consumismo. Está atrapado en el consumismo. Ese de vivir Y experiencias los llevas a una eso. depresión después del día de mañana cuando Pues ya claro. llegó la vejez y no han construido nada porque se la pasaron más viviendo experiencias que Y queriendo construir un acumulando foticos en un celular, no se construye realmente una vida. Nosotros sí creemos que la gente debe reflexionar sobre eso. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es el consumismo? Esta adicción a la dopamina a través de las redes sociales, a través del compartir, del compararse. Es mejor construir una sociedad que quiera superarse y no compararse, donde cada ciudadano piense que hoy puede ser mejor que ayer y que puede construir precisamente sus sueños. Y yo sí creo que una parte grande de esos migrantes de aquí, que son tantos, cientos de miles por año, que se van en otros países, prosperan porque van con una tenacidad, con unas ganas de salir que no adelante. tienen otra opción. Entonces no podemos Van a seguir luchar y a exportando actitud, exportando talento. Tenemos que ofrecerles aquí un entorno. Y yo sí creo que los subsidios mal administrados degeneran la sociedad. sin responsabilidad. Y no acaban con la pobreza. Y no acaban. Ingreso solidario, Familias en Acción, son programas enormes, perpetuados por más de 2 décadas, algunos de ellos como ingreso, como Familias en Acción, y jóvenes en y acción. no han bajado los Y tasas no han de bajado, pobreza. han empeorado. Lo que baja la tasa de pobreza es que haya buen empleo. Buenas Y condiciones. primer empleo para los jóvenes, que los jóvenes entren rápido y fácil a la fuerza productiva. Y para lograr eso necesitamos bajar los impuestos radicalmente para los empresarios y bajar las cargas en nómina, flexibilizar los salarios mínimos de entrada para que la gente adquiera experiencia. Cada año que demora un joven, un nini, en entrar en la fuerza laboral, no lo recupera nunca, Ángel. El tiempo que usted se demora en entrar a la fuerza productiva, hay toneladas de estudios económicos sobre eso, no lo recupera una persona nunca. Entonces, necesitamos vender un país o construir un país donde haya empatía con el sector productivo, donde el Estado no esté volcado a joder al empresario, sino a habilitar al empresario. Y ese cambio de actitud requiere un cambio de visión del Estado, mejorar los funcionarios públicos, romper ese mito de que el empresario es un bandido y que es un ladrón y que hay que perseguirlo. Y que que oprime al empleado, que lo esclaviza. No es así. Y todos los que hemos tenido empleados o hemos sido empleados sabemos que el empresario es el que más se preocupa por la calidad de sus empleados, porque es la forma de es el atender último a en sus pagarse y el clientes. último en recibir, ¿no? A mí me ha pasado, yo personalmente lo cuento, yo he tenido que endeudarme para pagar cosas del equipo, y eso a veces ni lo sabe el Estado, ni lo saben los empleados, pero es un sacrificio, y eso no debería ser así. Uno debería poder generar mejores Pero es un condiciones. sacrificio que le da réditos a usted como empresario. Porque si usted mantiene la calidad de vida de sus trabajadores, ellos se aseguran de cuidar a sus clientes. Sí. Y aquí el Estado, y sobre todo el Estado socialista y estos intelectuales que de nada saben producir, presumen que y se quedan en ese relato, que lo que usted ha visto del presidente Petro, hablando de que es que vivimos en una época de esclavitud. No hay nada más falso que eso.
pero eso le llega a un público a veces humilde que se deja seducir por ese tipo de discursos mentirosos y demagógicos. Eso hay que romperlo. Carolina Delgado pregunta, ¿qué hacer frente a la consulta popular? ¿Salir a votar no o salir o no salir? Yo ¿Qué espero recomienda que, usted? yo espero que el Congreso, que el Senado tenga No lo pasa. cojones y no lo pase, pero sé que estoy siendo ingenuo, porque Está siendo en el optimista. Congreso no hay cojones y se le debe mucha cosa a este gobierno. Entonces yo creo que le van a dar ese oxígeno a este gobierno que está al borde del ahogo, que está completamente sepultado en corrupción, inseguridad, destrucción de la salud. Le van a dar el escenario para hacer campaña, pero obviamente Si se da la consulta, no, pues no hay que votar, porque no hay que salir a votar. el umbral de votación es el que la valida. Ok. ¿Qué tiene que Entonces, ser del? uy, eso es Creo que tiene que superar como 13 los millones tal 11, vez. 13 millones. O sea, imagínense, ni siquiera en votaciones presidenciales alcanzó. Bueno, sí se dio, pero no. Pues hay que ver cómo lo asume Petro. Él querrá decir que va a llegar a los 13 millones y que mejoró con relación a 2022. Y por eso quienes lamentamos no solo la elección de Petro, sino la forma en que gobierna, pues no podemos habilitarle ese reto. Oscar Fonseca pregunta que cuál es la mejor manera de hacerle oposición a Petro, que está cansado de ver que todos ustedes, dice así, el caso de Paloma, de Cabal, el caso de suyo, dice de J. P. Hernández, que son, dice que son como los más visibles. Ah, Uribe, de Miguel. Miguel Uribe, que ustedes que son los más visibles, que siente que no pasa nada, que qué puede hacer la Oiga, pero ciudadanía es que la para gente, la hacer gente también oposición. dice cosas que no tienen sentido. Estamos aquí defendiendo la democracia, Ujú. defendiendo las instituciones, la separación de los poderes, la posibilidad de que haya elecciones libres. Y la gente dice no pasa nada, como si uno pudiera violar entonces como opositor democrático, violar la ley y bajar a Petro. No, para eso Yo siento que es que hay mucha uno ignorancia no puede querer y el resultado, no el proceso. pero no el proceso. Mm, Entonces nosotros sí hemos entre todos sumado ujú. con denuncias, arriesgando mucho, exponiéndonos no La solo a vida. los ataques en las redes, sino a otro tipo de amenazas muy concretas como las ha sufrido, por ejemplo, María Fernanda Cabal, que es una cosa espantosa, las amenazas que ha recibido, y obviamente el hostigamiento judicial, el hostigamiento a nivel político es muy A la fuerte, prensa. pero hemos sido coherentes y hemos denunciado, hemos puesto en evidencia, la prensa ha hecho un gran rol. Aquí lo de la unidad de gestión del riesgo, pues lo descubrió la prensa Sí. con fuentes muy válidas y creo que uno no puede renegar del espacio democrático a cambio de soluciones sencillas. Aquí no hay solución sencilla y si la gente quiere una transformación del país tiene que trabajar en política y trabajar en la oposición, no simplemente reclamar. No Ujú. simplemente tuitear, hay que dar un paso adicional y creo que en ese paso, el primero, que nadie lo hace es, venga, yo quiero ser testigo electoral, venga, métame de jurado. Ok, Entonces la chévere. gente su amigo que está ahí inconforme, pregúntele si ya se fue a un partido y diga, oiga, ya se inscribió para ser testigo o ser jurado, Y ya está poder apoyando a un salvar. candidato. Exacto. Exacto. Yo creo que la oposición ha hecho un trabajo muy importante Ok. frente a la maquinaria de propaganda del gobierno, frente a un gobierno que no tiene ética de De nada, Ángel, nada. no respeta ninguna regla. Nosotros nos hemos mantenido en el cauce democrático y eso tiene un valor importantísimo. No defender la democracia no es simplemente de palabra, es con hechos. ¿Acogiéndose a qué? Pues a las reglas del Congreso, a la denuncia pública, a la denuncia penal, disciplinaria. Voy a presentar la disciplinaria contra Petro porque creo que la carta de Álvaro Leiva pues muestra claramente una violación de él como funcionario público. Y adivine, en este país que hay norma para todo, Ujú. usted no puede estar intoxicado con sustancias psicoactivas cuando está en el lugar de trabajo. Ni Y perderse. Leiva lo que dice es que el presidente llegaba a A todo lado. desarrollar sus funciones como jefe de Estado borrado de la traba. Y pues eso ahí resulta que hay que sancionarlo. Ya veremos qué dice el procurador, pero es un hecho que la infracción existe. Y es sorprendente porque cualquier otro funcionario en una entidad lo cogen drogado en su puesto Y de lo trabajo, echan. eso sí lo echan, pero al presidente no. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que más le asusta a este gobierno, Enrique Gómez? O sea, de lo que está pasando con todo lo que está pasando, porque es que yo a veces pienso y digo,
Yo creo que es tanto lo que está pasando que muy parecido a que el Guasón reina en el caos, ¿no? Es la historia De Batman. del cómic, exacto. Pero yo siento que es que eso es adrede o que simplemente de verdad hay un caos y eso que es lo que más le Yo creo asusta que a es usted. mitad, mitad. Mitad es Medio craneado, incompetencia, medio está pasando. incompetencia, codicia. A toda hora los miembros del alto gobierno están viendo es cómo se roban la plata. Entonces se les desordena todo, pero también hay una agenda de abrirle espacios a sus aliados en el ELN, a los aliados de De las las FARC. disidencias, de las FARC, un espacio donde se degrada la credibilidad del país, se deteriora la credibilidad del país, porque para muchos inversionistas el hecho de que Petro haya podido hacer todo lo que ha hecho sin que la institucionalidad funcione oportunamente o llegue tardíamente, pues es un legado del socialismo de decir, aquí podemos volver a seguirla embarrando, no invierta aquí. Y a Petro eso sí le gusta, que el capital privado salga corriendo, no quiera asociarse con el Mm, Estado. Mire lo que se hizo en concesiones, no pagando los peajes, lo que se hizo en el sector de la salud, quebrando al sector asegurador y ahora a muchos prestadores, lo que se ha hecho en el tema de energía eléctrica, ¿no? Entonces parte del mensaje que quiere transmitir la izquierda es aquí no vengan, no vuelvan, no traigan su dinero porque aquí no es seguro, aquí no hay estabilidad en las reglas y si se pactan reglas no las vamos a cumplir. Entonces yo sí creo que hay una agenda porque en eso, en sacar corriendo al capital privado, a la inversión privada, el socialista gana. eso Porque sí, entonces, ¿quién va a hacer las obras? ¿Quién va a hacer las generadoras de energía? ¿Quién va a prestar los servicios? Papá Estado, no te papá está. preocupes. Sí. Que nosotros y nuestros aliados políticos y nuestros grandes intelectuales que no saben de nada van a darte lo que tú necesitas. O sea, sí hay una agenda de largo plazo ¿Y ahí. por qué si ha sido tan fracasado el sistema socialista, progresista, comunista a lo largo de la historia? ¿Por qué cree que en países como Colombia sigue sucediendo y eligen y están pensando algunos en sostener este modelo que Petro disfraza muy bien diciendo que es progresista, pero en realidad es lo mismo que pasó en Venezuela, se copia descaradamente las cosas de Chávez, de Lula y de Pues otros, hasta la espada, ¿no lo vio hasta con la las espada, es que guantes y parece todo ridículo, sí, esa ¿verdad? puesta en escena del primero ¿Por de qué cree mayo? que sigue Bueno, funcionando y siguen engañando a la Ángel, gente? hay que ser autocrítico, porque el Ujú. liderazgo del país no ha sabido vender otro cuento. Y si hay algo para lo cual la izquierda, el socialista, Petro son hábiles, es para vender historias. Y venden fantasías, pero las venden de manera muy adornada, muy eficaz. Entonces, por un lado, no ha habido una visión alterna que la gente pueda comprar, que pueda respaldar. Y por otro lado, pues la mentira sistemática, el manejo de la propaganda, la falta de escrúpulos. Usted competir con alguien que no tiene escrúpulos, y lo hemos vivido todos en los Mm, negocios, lo hemos vivido todos en el colegio, a veces en la universidad. Competir con el que se roba el examen, es competir con el complejo. que miente es complejo. Entonces hay las dos cosas. Yo acepto que nos ha faltado poder y calidad en el mensaje, en la visión de país que queremos implementar, pero también es cierto que estamos compitiendo con una Gente sin gente escrúpulos, sin escrúpulos que ama la mentira, que le gusta engañar, hipócritas. y gran parte de nuestra ciudadanía es crédula. Le Ujú. gusta creer en fantasías porque el ser humano es así, pues es la misma ruta que dice que si consumes y consumes y consumes vas a ser feliz. La felicidad no está en En tener eso. cosas. Y esa opinión pública maleable, pues le sigue creyendo por ahora un pedazo de muy importante, le sigue creyendo a las mentiras de Petro. Respuestas rápidas para preguntas rápidas sobre personajes y sobre, pues, digamos, cosas que aquí nos han escrito los seguidores. Y es, la primera que tengo es, ¿qué piensa usted de Donald Trump? Me parece que ha sido muy costoso para la derecha y va a ser muy costoso para los Estados Unidos. Creo que es una persona que no está preparada y que es un gran comunicador, lo más parecido a Petro. Vea que tienen su cosita ahí cercana. Javier Milei, Él creo que cambió el mensaje, pero con mucho más fundamento. Es una persona que economista, ¿no? tras sus propuestas muy agresivas tiene bastante fundamento. Creo que el estilo le ha servido para ganar notoriedad, no le sirve para gobernar.
y creo que ha armado un gran equipo. Mire que la transformación de la economía argentina Está y el Estado impresionante. argentino es realmente sorprendente. Nadie daba un peso por Milei, ni yo creía que iba a sobrevivir. Y mire que ahí va, el presidente Milei se ha salido con la suya y ha transformado cosas muy importantes. El presidente más popular del mundo, Nayib Bukele, El presidente Bukele es un comunicador fenomenal. Entiendo que publicista, es ¿no? un gran ejecutivo. Creo que tiene mucha valentía en volver a centrar el Estado en sus misiones fundamentales. Oiga, seguridad, justicia. Y ya con eso El Salvador está otra vez floreciendo a pesar Más de 300 de... días sin un muerto, ¿no? Eso Y, es y difícil. logra efectos muy fundamentales frente a una delincuencia organizada como son las maras, que tienen esa capacidad de contaminar la sociedad transversalmente, lo más parecido a la guerrilla, lo más parecido al narco colombiano, al Golfo, que son organizaciones que le ofrecen a una parte de la juventud un modo de vida, una visión de modo de vida. Y yo creo que Bukele en eso fue enfático en condenar eso desde lo ético, de lo moral y materializar eso en lo jurídico. Claro, es un país con una constitución distinta a la nuestra. Muchas de las cosas que ha Ujú. hecho el presidente Bukele no se pueden hacer en Colombia. Mucha gente pregunta a la ciudadanía es qué piensan personas como usted acerca, por ejemplo, de la pena de muerte. ¿Debería No, yo como implementarse o no? abogado creo que las penas irremisibles que no tienen reversa, conociendo las falencias del sistema judicial, creo que uno no puede Habría mucha acudir a esas injusticia. penas. No, porque no se puede reversar los efectos del error. Ok. Entonces yo no creo que esa sea la solución y Colombia ha tenido una relación distante con la pena de muerte y quien se ha atrevido a imponerla, como creo yo lo propone Petro en su discurso de guerra a muerte, porque entonces, ¿qué quiere decir ese discurso del 1 de mayo? Pues se equivocan, el respeto a la vida debe ser sagrado y el Estado tiene otras penas para Ok. poder lograr el efecto coercitivo que reduzca la criminalidad. Benedetti, Benedetti espantoso, espantoso, un operador del poder de la inmoralidad peligroso, Roy Barreras. sinvergüenza, una persona que se ha beneficiado y ha estado con poder durante 30 años, con oscuros vínculos en muchos sectores y que ahora se disfraza de socialista para ampliar su poder. Yo creo que ese no era el cambio que el país quería y creo que su presencia en este gobierno es un retroceso enorme. ¿Qué piensa de Vicky Ávila como candidata? Pues a mí me enorgullece que haya personas de mucho talento, indudablemente como ella lo tiene, y que ha logrado tanto en su espacio profesional que quiera asumir el gran reto de la función pública y de sacrificarse en pro del interés de todos. Creo que es una opción viable y creo que le queda mucho camino por recorrer y muchos obstáculos por superar. Espero y la invito desde ya a que participe en la interpartidista de marzo y Ujú. no insista en ir directo a la primera vuelta. Creo que es un gran error para ella y un gran error para la oposición. Chévere. Claudia López. Claudia López es lo que está mal en todo sentido de la extrema izquierda, una persona que manipula, miente, fue una pobre gobernante en la ciudad de Bogotá, es una agenda cambiante, es acomodaticia y no creo que sea la respuesta que necesita el país en este momento. Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar es un vendedor de sueños e ilusiones, por eso parecería un digno heredero de Petro, pero yo no creo que pueda cargar con ese lastre. Abelardo de la Espriella. Hombre, Abelardo es un hombre exitoso de mi casa de estudio. Ah, chévere. Eh, Creo que el tono y muchas de sus propuestas no son la respuesta. No podemos cambiar un populismo de izquierda por un populismo de derecha. Ok. Álvaro Uribe Vélez. Pues el legado de Álvaro Uribe es enorme. Le debe el país el salvar a Colombia en 2002. Lamento la persecución a la cual está siendo sometida a nivel judicial. Creo que no ha podido transformar su partido en un partido de futuro, no ha podido construir un liderazgo que realmente le llegue al país y espero que resuelva pronto sus problemas judiciales y Judiciales. entre a ayudarnos precisamente a que haya una interpartidista robusta y creo que él se debe participar en ella. Para terminar con el tema político, Gustavo Petro. Hombre, yo creo que ese es un mago peligroso, un hombre que vende ilusiones de manera muy exitosa,
un hombre sin ética, sin moral, y es un hombre con una imagen y un hedonismo y una esquizofrenia pues peligrosa. Y lo denuncié en la campaña muchísimo, lo confronté en los debates, lo Sí. confronté y le advertí a Colombia, a una Colombia que quiso creer en esta imagen de la oveja mansa, ¿no? Del cordero manso Ya la que dejaría escribir. compró gran parte del sector empresarial que lo llevó a la presidencia. ¿Dónde están los multimillonarios hoy que le dieron todos esos dineros para llegar al poder? Porque es que Petro, claro, recibió plata de oscuros intereses contratistas de Venezuela, aparentemente, dice el mismo hermano de un pacto siniestro entre Petro y el clan del Golfo. Lo dice el hermano de él, no lo digo yo. Sí, sí. Pero también recibió hasta el tope de grandes empresarios del país que ahora no dan la cara, ¿no? Total. Un libro para recomendar. Uy, tantos. Uno que pueda Novela recomendar. ¿Cuál? novela o políticas públicas. Lo que usted le apasione y quiera recomendar como un libro que le guste leer. Me ha interesado mucho Delirio Americano de Carlos Granés. ¿Hace cuánto no ve películas? Pero una película. Eh, Lo que el viento se llevó. no, yo no. Claro que sí me gustan los Sí, clásicos. sí, no, pero no. Le pego duro a los westerns tradicionales, los westerns spaghetti. Pero vi ahora recientemente que sí fui a cine, creo que fue la primera vez en meses, vi una que se llama Fanfare, es sobre música, Uy. es una película francesa y creo que todavía está en cartelera sobre la historia de dos hermanos músicos, muy bonita. Para quienes les gusta la música en general, el jazz y la música clásica, es una gran película francesa para ver. Un consejo para los jóvenes que quieran, jóvenes y personas, porque no necesariamente usted tiene que ser joven para ingresar en la política. Mira el caso de Joe Biden. Llegó a los 70 y casi 80 de Oiga, la no, pero presidencia. Joe Biden estaba No, como no, desde no. los 20 años. No, por eso. O sea, Bueno, desde sí, la buen primera punto, buen comunión ya punto. era senador, una vez así. Duró Eh, 50 años en el Congreso. ¿Qué consejo le puede dar para hacer una carrera política a los jóvenes de derecha o centro derecha? ¿Qué consejo les puede dar? Oiga, yo creo que prepararse argumentativamente, investigar los hechos, investigar las doctrinas, enfrentar la falsa retórica de la izquierda siempre con hechos, con evidencias, con certezas, y no con eso se puede combatir esta cultura del relato falso, de la simplificación, de la generalización con la cual pues nos encajaron a Petro y mire cómo vamos. ¿Y cómo ser exitoso como empresario en este país a pesar de las circunstancias? ¿Cómo trascender este momento oscuro de nuestra historia y cómo seguir emprendiendo y creciendo? Que usted Así lo ha sea hecho. costoso y dificultoso, construir los emprendimientos alrededor de la regulación. El Estado siempre te derrota y te roba y te aplasta. Entonces, así sea un esfuerzo extraordinario, a veces los costos no dan, y si el negocio no da para pagar los impuestos, las tasas, las tarifas, las prestaciones sociales, el negocio no da. Hay que aprender a cambiar de negocio, a buscar otra oportunidad. No, ¿por qué? Porque cuando uno construye para el largo plazo, que es lo que quiere un emprendedor, si no cumple con las cargas estatales, el Estado después se le aparece y se le lleva toda la plata. Entonces es mejor diseñar, implementar y arriesgar sobre la base de cumplirle a los trabajadores, cumplirle al Estado. Y con lo que quede uno lograr construir su Sostenerse. presencia en el mercado. ¿Qué viene para Enrique Gómez en los próximos meses? Yo veo que mucha gente le escribe y dice, oiga, láncese de presidente, vaya al Senado, oiga, usted merece ser ministro de Economía, de Defensa. ¿Qué le gustaría y qué viene por usted? Hombre, Salvación Nacional está primero que todo buscando crear unas listas fuertes a Senado y Cámara, también abrirle el espacio. Hay casi que 75 precandidatos presidenciales, a nosotros nos parece que eso es un error. Estamos abriéndole el espacio al partido a grandes figuras que quieren aspirar para que no lo hagan por firmas, para que no lo hagan por ahí sueltos y se incorporen al partido con sus aspiraciones y hagan un proceso de selección previa. Para nosotros es muy importante que Salvación Nacional llegue con un candidato a la interpartidista de marzo, un candidato robusto que refleje una visión de consenso para los problemas del país. Muchos de estos
candidatos me han dicho, oiga, si usted participa no es como tan objetivo, no es tan imparcial el proceso, entonces yo he pensado que puedo liderar la lista a Senado de Salvación Nacional, un espacio de todas formas muy difícil de lograr, pero en el cual sentimos que tenemos mensaje y tenemos una visión para mostrar. Y mientras tanto, como director del partido, pues sigo aquí aprovechando espacios como el que usted generosamente me da para contarle a Colombia qué es lo que queremos y qué es lo que vemos en su futuro. Una Colombia distinta, una Colombia positiva, donde el Estado colabore con la gente y le ayude a lograr sus sueños. Pues maravilloso, pues yo creo que más que soñaríamos con tenerlo usted en una presidencia, creo que el camino al Senado puede ser muy valioso para sentirnos representados los que de verdad sentimos que somos de derecha. Oiga, pero que, como en que el nos banco, aportan. Ángel, si voy ahorita y pido un turno para presidencia, creo que me dan el número 70, El número 89. 76, y yo ya digo, no, eso no, la verdad, Pero no bueno, parece serio, no parece serio. parece Y claro serio. que la tribuna presidencial es importante, sobre todo cuando usted cree en ideas y programas, pero hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo. Y yo creo en el ejemplo para formar a mis hijos maravillosos, que tengo dos. Creo en el ejemplo cuando uno hace empresa, cuando usted da buen ejemplo a sus empleados le tratan bien a sus clientes, y creo que en la política también hay que dar buen ejemplo. Entonces, este concepto de aspiro, luego existo, me parece una locura, enfrentados a una izquierda con el Estado, con los contratos, con la propaganda y con unos candidatos dispuestos a mentir y a decir cualquier barbaridad. Entonces, creemos que es mejor ayudar a cohesionar fuerzas, a preseleccionar aspirantes, hablar con todos los partidos. Mi sueño dorado es una gran consulta donde los partidos grandes y pequeños de centro, centro derecha y derecha estemos todos juntos y salga de marzo un candidato con un mandato bien poderoso. Qué chévere. Bueno, pues ustedes ya saben, muchas gracias por compartir este contenido. Dejemos de compartir tanta basura. Y estos espacios para enseñarle a sus hijos, a sus amigos. Cuénteles que hay un podcast donde hablaron de construcción de país, donde se habló de crecimiento económico, donde se habló de emprendimiento, de condiciones, de políticas públicas y del futuro de Colombia. Esto es Follow the Leader. Muchas gracias, Enrique Gómez, por estar aquí. Esperamos verlo muy pronto de nuevo aquí, pero como senador y construyendo país. Muchas gracias a ustedes. Suscríbanse. Esto es muy valioso para todos, así que comparta. Gracias.